Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 28 de febrero del año 2025 y vamos a tener la conclusión de la lección número 9 de Escuela Sabática que estudiamos durante esta semana y se tituló El conflicto cósmico. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Génesis capítulo 3, verso 15. El verso de memoria nos presenta el conflicto desde el inicio del pecado en la tierra, es decir, desde que el pecado entró en la tierra por la desobediencia de Adán y Eva. Se da una gran promesa profética mesiánica que nos indica con toda claridad el establecimiento o el inicio del conflicto en este mundo. Y Satanás no pierde tiempo y desde ya comienza a atacar para evitar que la promesa mesiánica llegue a su cumplimiento, pero todo fue inútil. El enemigo quiso acabar con el niño en cuanto nació, pero nada pudo hacer el enemigo. No pudo evitar que Jesús cumpliera su misión, y entonces se fue a hacer guerra contra la mujer, es decir, contra la iglesia, es decir, contra los que guardan los mandamientos de Dios. El conflicto es real y todos estamos involucrados, por lo tanto, debemos ocuparnos al respecto. Domingo 23 de febrero, un enemigo hizo esto. Por medio de una parábola, el Señor nos ilustra el conflicto y nos llama la atención de que cómo es posible que el hombre sembrara buena semilla y resulta que hay cizaña también. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta de Jesús es: un enemigo hizo esto. Esto quiere decir que no fue Dios quien originó el mal, sino el enemigo. Y ahora hay trigo y cizaña, pero es necesario no tratar de cortar la cizaña porque corremos el riesgo de arrancar el trigo. Ambos deben crecer juntos hasta que puedan dar la evidencia, la característica de lo que es trigo o es cizaña. Y finalmente el Señor da la explicación de la parábola que el enemigo, dice el Señor, es quien sembró la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ahora, lunes 24 de febrero, el origen del conflicto en la tierra. En Génesis es muy claro que el conflicto entra en nuestra tierra a través de la desobediencia de Adán y Eva, de no comer del fruto prohibido que estaba en el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahí se estaba radicando, concentrando potencialmente el conflicto. Y haciendo mal uso de su libre albedrío, Eva comenzó a dudar terriblemente de Dios y le creyó a la serpiente, que se llama diablo y Satanás, y entonces decidió pecar. Así se origina el mal, el pecado y el conflicto en nuestro planeta. Y también allí se da la promesa profética mesiánica de Génesis 3:15, que es como el banderazo del inicio del conflicto aquí en la tierra. Martes 25 de febrero, el origen del conflicto en el cielo. Bueno, esta pregunta no tiene mucho misterio para definir el lugar preciso donde se origina el conflicto en el cielo. El misterio es, note bien, cómo un ser tan especial, perfecto y ocupando una posición tan encumbrada decide rebelarse abiertamente contra el Creador. Lucifer era un querubín cubridor, es decir, estaba ante la presencia misma de Dios, tal como lo presenta el propiciatorio, que era la cubierta del arca del pacto, que cubría el arca del pacto en el lugar santísimo del santuario terrenal. Ahí estaban los dos querubines y en medio de ellos se manifestaba la presencia del Señor, la Santa Shekinah. Ese era el tremendo privilegio de Lucifer. Y ahí mismo en el santuario celestial, note bien, ante la misma presencia de Dios el Padre, se inicia el conflicto. No lo podemos entender, pero lo aceptamos por fe. Miércoles 26 de febrero, si me adoras, las tentaciones de Satanás que Satanás le pone a Jesús nos hablan
fuertemente del gran conflicto y nos dejan ver el ansia de Satanás de recibir adoración. Estaba deseoso de ser semejante a Dios, de ocupar el lugar de exaltación de Jesús, que Jesús tuvo y que estuvo dispuesto a todo con tal de lograr su propósito, pero nunca logró ni va a lograr nada. Jesús, para poner en su lugar a Satanás, utilizó la escritura y el enemigo no tuvo más remedio que retirarse. Jueves 27 de febrero, la naturaleza del conflicto. Es interesante notar cómo este conflicto espiritual tiene como naturaleza creerle a Dios o creerle al enemigo. Es decir, está en juego el carácter de Dios. Y eso lo vimos reflejado con toda claridad cuando Eva fue engañada por el padre de mentira. Eva dudó terriblemente de la palabra de Dios, que le creyó más a la serpiente que a Dios y por lo tanto decidió pecar. Por eso la naturaleza del conflicto radica en la creencia, en el creer, en donde el carácter de nuestro Dios está siendo calumniado por el enemigo. Para estudiar y meditar. Nada se enseña con mayor claridad en las escrituras que el hecho, en las sagradas escrituras, perdón, que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón para que se pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo, note bien, equivaldría a defenderlo de haber sido Lucifer aniquilado, es decir, de haber sido Lucifer aniquilado inmediatamente cuando pecó. Entonces aquellos, es decir, los ángeles, habrían servido a Dios por miedo más que por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo. Allí hubiera quedado la duda. Ni el espíritu de rebelión había sido extirpado por completo. Claro que no. Para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios, su carácter, a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. Queridos amigos y hermanos, querámoslo o no, todos estamos inmersos en el gran conflicto cósmico. Todos tenemos la libertad de inclinarnos a un lado o al otro, hacia un lado o hacia el otro. Todos podemos decidir ponernos del lado del enemigo o del lado de Cristo. Recordemos que no hay posición media, solo dos bandos. Recordemos que el conflicto es contra el mismo diablo y que nuestra garantía de triunfo solamente la tenemos en Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.